Bienvenidos a una nueva edición de TR Entrevistas. Mi nombre es Florencia Cándia y el día de hoy nos juntamos con la doctora Marisa Herrera para hablar de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La doctora es investigadora del CONICET y profesora de la UBA y de la UNDAV. Síganos en esta entrevista hasta el final. Bueno, Marisa, bienvenida. Gracias, un placer enorme este momento o este ámbito para poder conversar sobre la ley del 2020, ¿no? Exactamente. ¿Y nos podrás contar qué derechos son garantizados por esta norma hacia las personas gestantes? Yo creo que básicamente hay de los tantos eslogans, ¿no? que ha tenido este debate y esta movilización y este compromiso por parte de la sociedad con esto, ¿no? Con este debate, porque yo creo que siempre dijimos que era un tema tabú, que era un tema que no se hablaba, que era un tema que estaba como debajo de la mesa, y ponerlo sobre la mesa y que sea un debate de la mesa de todos los argentinos y argentinas, creo que fue importante esta idea de visibilizar, ¿no? Animarse a plantear las cosas que pasan en la realidad. Y yo creo que desde ese punto siempre es positivo, ¿no? Y por eso mismo cuando en el 2018 el debate o en el Senado se perdió en la votación, Mariana Carvajal en Página 12 sale diciendo en la columna ganamos. Yo claramente estaba convencida que ya el debate en sí era justamente pura ganancia, ¿no? En este contexto yo creo que esta idea de no es aborto sí o aborto no, sino aborto legal o clandestino. Y esa diferencia me parece que es sustancial. Digo, para sintetizar qué derechos están comprometidos, ¿no? Porque cuando vos pasás de la clandestinidad a la legalidad, estás animándote a blanquear algo que pasa. Entonces, no es que vos me decís, bueno, con la prohibición no había aborto. Con la prohibición había aborto, pero justamente por la clandestinidad había muertes, nada más y nada menos que muertes, que es la supresión más fuerte de un derecho, que además eran muertes evitables. Que eso creo que es lo principal. Y por eso este principio de progresividad y no regresividad, uno lo veía a la luz de decir, si vos no regulás el aborto, ¿qué respuesta le das a una realidad que sucede? Seguís sintiéndote que no le estás dando ninguna respuesta. Seguís sintiéndote que le falta una respuesta desde lo jurídico. Entonces vos misma aceptás que no regular este derecho, estás en el fondo manteniendo un statu quo de violaciones de muchos derechos. Porque no es solamente el derecho de la mujer, o sea, no es solamente la muerte, muertes, evitables, sino además es lo que eso implica, ¿no? En este documental que hizo el hijo de Pino Solana, Juan, que fue a Cannes el año pasado, sobre Será Ley, ahí cuentan historias de vidas reales, de chiquitos que se quedaron sin madre. Digamos, de toda la repercusión que implica una muerte por aborto clandestino, la pérdida de una vida, lo que se implica, en términos familiares, en términos, digamos, de afectos, en términos justamente de fortalecimiento, o sea, en un montón de cuestiones. Entonces, hay que ver la gravedad de la situación, porque entonces, ahí vuelvo, no es aborto sí o no, es aborto legal o clandestino. Y cuando vos lo pones en esa lógica, te das cuenta que más allá de lo que cada uno piense, más allá de lo que uno decide hacer, porque claramente no porque haya aborto legal, la gente va a ir a abortar, ¿no? Y un poco me acuerdo de Mariana Pichot, que siempre, digamos que salía, no es joda de, ¡ay, hay aborto, vamos todos corriendo! Como si esto fuera una cosa. Claramente detrás de un aborto hay algo negativo. Claramente detrás de un aborto hay algo que alguien hubiera querido prevenirlo. Claramente hay que tratarlo con esa profundidad que tiene y con esa seriedad que tiene. La pregunta es qué respuesta damos desde lo legal. Entonces, desde ese lugar, no es que todo el mundo vaya a abortar, sino que al blanquearlo lo podés trabajar, e incluso, esto que muy bien marca la ley, que tiene que ver con la atención post-aborto. Que alguien que ya abortó tenga la oportunidad de conocer y de ahí informarse, si no se pudo informar antes porque no supo, porque no pudo, o porque muchos se niegan a dar educación sexual integral en las escuelas, porque también hay una mirada sistémica integral. La ley 26.150, que permite la educación sexual en las escuelas, que fue una ley pionera en ese momento y que también generaba todos estos rum. Después nos hemos dado cuenta de la importancia que es porque en términos de prevención primaria, esa ley es importante. Ley
que es violada o que no es cumplida por muchos de los que se oponen incluso al aborto. Entonces, no solamente no quieren el aborto, sino que además tampoco quieren educación sexual integral. Por lo tanto, ¿qué quieren? Quieren que haya una única forma, una única mirada cerrada, restringida, oscura, porque en definitiva, y más hoy en día con los medios de comunicación y con los telefonitos, los chicos tienen mucha información. Entonces, esa información hay que dárselas bien, hay que dárselas con conciencia, hay que dárselas conociéndolo. En un reporte que se hizo hace poco, viste que se va haciendo sobre cómo se aplica la ley de educación sexual integral, es interesante cómo ya los pibes adolescentes, las pibas, ya no lo ponen como un tema esto, porque forma parte para ellos de su realidad. ¿Quiénes son los que están desesperados por tener información sobre eso? Los docentes. Porque los docentes no saben cómo abordar el tema. Porque en eso también tiene que ver con un proceso, digamos, la realidad de hoy, por suerte o no, pero es la realidad que tenemos, es distinta a la de hace muchísimos años. Hoy nuestros pibes y nuestras pibas son diferentes. Los chicos tienen otra información, tienen otra capacidad, tienen otra interpelación. Por lo cual necesitan justamente una ley que acompañe, una ley que visibilice, para no ponerlo en esto de eso no se habla, de todo se habla. Y cuando vos permitís que se hable de todo, siempre es mucho mejor en términos democráticos para que todos tengan mejores herramientas para poder debatir, mejores herramientas para poder conocer y mejores herramientas para prevenir. Entonces yo creo que vos me decís, ¿qué derecho regula o incorpora o introduce esta ley mucho más de lo que la ley dice en su texto? Porque tiene que ver con una mirada profunda en términos democráticos. Y eso implica el derecho justamente a comprometerse con estos debates, el derecho a blanquear, el derecho a poder trabajar estas cuestiones y siempre decimos que la educación es la mejor herramienta. Bueno, conocer más, saber más y tener más acceso, siempre eso va a ser mucho mejor para cada una de las personas y eso en términos también colectivos para la sociedad. Esta ley tiene una gran preocupación por el enfoque de derechos. Está transversalizada por la idea de enfoque de derechos. En general ya todas las leyes, creo que haber puesto como columna vertebral los derechos humanos ha sido algo importantísimo. De hecho, el Código Civil y Comercial, en sus dos primeros artículos, habla justamente y pone sobre el centro de la escena a los derechos humanos. Y eso no es casualidad. Este desarrollo legislativo que hemos tenido hace muchos años, o ya varios años, en términos de derechos humanos, creo que es central, y esta ley es reflejo de eso, o sea, sigue esa lógica, ¿no? Por eso tiene un artículo propio donde dice, el artículo 3, donde habla de la normativa. ¿Cuál es el entretejido normativo constitucional, convencionalizado y legal que se sostiene esta ley? Y te dice todos los derechos directamente comprometidos. Y de una manera muy amplia, porque te habla del derecho a gozar de los avances de la ciencia médica, también lo que tiene que ver justamente con el avance del misoprostol. Hoy en día la gran mayoría de los abortos son medicamentosos, esta idea de someterte a una intervención médica. No es tan así, es muy poco los casos. Si vos realmente lo agarrás primero, justamente las primeras 14 semanas, son los casos que te ameritan que sea medicamentoso, con lo que implica ambulatorio y todo. Habla del derecho a la integridad, habla del derecho a la vida. También el concepto de vida es un concepto. Si vos regulás una práctica para que no se mueran mujeres, ¿cómo el derecho a la vida no va a estar involucrado? Es uno de los derechos principales. O sea, digo, explicitar todos los derechos que están en pugna es darte cuenta, al leer la ley, la profundidad que tiene esta regulación. Y el artículo 2, si bien se llama derechos como título, lo cierto es que habla más de qué implica justamente esta ley y donde hace mucho hincapié en la atención, en el acceso. Porque justamente por eso es una ley donde la despenalización sola no servía, sino despenalización y legalización. Te quito del ámbito penal de esta idea de la persecución penal, pero en realidad lo que me importa es, además de eso, es el acceso igualitario, el acceso justamente a esta práctica, ¿no? Para que no sea aquellos que tenemos recursos sí podemos acceder a, ¿qué dicho? Mirá lo que son las cosas y la hipocresía. Antes de esta ley era así. Sabíamos que había un mercado paralelo, sabíamos que aquellos que querían abortar y tenían dinero lo hacían, y sabían que esas personas se salvaban. Entonces, porque en general las mujeres muertas por abortos clandestinos son mujeres pobres. También ahí hay algo importante a recalcar y que esta ley un poco viene a poner sobre el escenario. Entonces, dicho esto, me parece que hay un núcleo duro, fuerte, que la propia ley habla en términos de derechos. Y no por casualidad el artículo 2 se llama derechos y el artículo 3
te explicita toda la normativa sobre la cual se construye, se edifica esta legislación con enfoque de derecho. Y en esta regulación, ¿en qué condiciones podrían acceder a la práctica las personas que son menores de edad o tienen capacidad restringida? Yendo al tema de las personas menores de edad y las personas con discapacidad, artículo 8 y 9 de la ley, que fue el artículo en especial 8 fue el que sufrió modificaciones entre el proyecto del Poder Ejecutivo y el proyecto sancionado en diputados. Porque como nosotros sabemos, si vos después un proyecto de ley, perdón, la cambiás en la Cámara de Revisión, como en este caso en la Cámara de Senado, volvía a diputados. Entonces lo que se hizo fue tratar de trabajarlo en conjunto ya con Senado para que cualquier cambio que haya se introduzca en diputados, cosa que después no tenga que volver a la Cámara de Diputados. Hubo ahí una porque en definitiva las leyes son políticas, digo, ojo, no hay que tenerle miedo, lo vota el Congreso de la Nación, es un órgano estrictamente político. Digo, no hay que tener miedo a decir las cosas tal como son, forma parte de, digamos, de las reglas de juego en algún punto, ¿no? En ese contexto, el artículo 8 sufrió modificaciones. Yo creo que el artículo 8 para mí estaba mejor redactado, el artículo 8 del proyecto del Ejecutivo, estaba mejor redactado, ¿por qué? Porque aclaraba bien las tres franjas, que todo esto surge a raíz del gran debate que vimos con el famoso artículo 26 del Código Civil y Comercial. El habernos animado a cruzar derechos personalísimos, en especial el derecho a la salud y el derecho a cuidar el propio cuerpo, con autonomía progresiva, que es algo sociológico. No le mismo tener un hijo de 2 años que de 7, que de 12, que de 17. Todos son menores de edad, pero su autonomía progresiva es distinta. Su capacidad de discernimiento es distinta. Entonces, vos no podés regular igual lo que le va a ser distinto, porque si vos regulás igual lo que le va a ser distinto, es distinto a un chico de 2 que de 17, a alguno le está sacando su identidad, porque es distinto lo que puede hacer uno de 17 de lo que no puede hacer un chico de 2. Yo te puedo decir que el chico de 17 años puede elegir su propio abogado, puede tener un vínculo con su abogado, puede firmar escritos, pero el de 2, lamentablemente no, por un tema fáctico, por un tema, digamos, en temas de protección justamente, porque un chico de 2 años no puede hacer ese tipo de, digamos, actos. Entonces, este principio de autonomía progresiva que nosotros en el artículo 26 del Código Civil Comercial defendimos con tanta, digamos, vehemencia y con tanta seguridad y con tanta fortaleza, es el que nos ha permitido que en un montón de regulaciones posteriores, y entre ellos incluyo también aborto, se vea reflejado ese principio de autonomía progresiva. El propio artículo 26 lo que hace es, básicamente, receptar 3 categorías. Si bien recepta la categoría primera entre niños, niñas y adolescentes, artículo 25, o sea, niños, niñas es de 0 a 12 hasta que cumplen 13, digamos de 13 para abajo, y adolescentes de 13 a 18, lo cierto es que cuando vamos al 26, el artículo siguiente, lo que tiene que ver con el derecho a cuidar el propio cuerpo, ahí se profundiza y en ese tema se empiezan a observar otras diferencias que merecen ser resaltadas. ¿Cuáles son? Con respecto a autonomía progresiva, de 13 a 16, 16 a 18. De 16 a 18, sos como un adulto para todas las cuestiones relativas al propio cuerpo, y en cambio de 13 a 16, además, lo mechás o lo entrecruzas con otra cuestión sobre la invasividad o no invasividad de la práctica. Que este concepto de invasividad y no invasividad fue algo amplio que receptamos a propósito en el Código Civil para que después haya otras normas que la traten de interpretar. Siempre es bueno, en términos de bioética, nunca ser tan preciosista y tan cerrado a la hora de regular para justamente el avance de la ciencia permitirte ese tipo de debate. Si el día de mañana una práctica que hoy es invasiva se hace mucho más sencilla, por ejemplo, algún tipo de cáncer, por ejemplo, es nada más medicamentoso y con eso solo y no corre peligro tu vida, bueno, esa será no invasiva. Entonces, poner que todo tratamiento oncológico es invasivo no puede no ser cierto así el día de mañana con el avance de la ciencia. Por eso nosotros no estamos por la idea de enumerar práctica por práctica. Porque el día de mañana aparece una práctica nueva, aparece algo diferente, un debate nuevo, por ejemplo, no sé, la vacuna por el coronavirus. Un adolescente, ¿puede o no puede? Y cuando hicimos el código del coronavirus no estaba en nuestro esquema mental ni por asomo. Bueno, le hace bien justamente, el código debe tener lineamientos generales para que después leyes especiales puedan profundizar para estar a tono con el avance de la ciencia médica. En esa lógica, el artículo 27 dice, invasivo o no invasivo.
¿Y qué más te dice? Que la idea de invasividad está vinculada con que ponga o no en riesgo la vida o la salud de la persona. Entonces, vos ahí, a la hora de ir a la práctica, decís, una práctica medicamentosa o farmacológica y ambulatoria es no invasiva. Entonces, vos ahí vas descartando. Y ahora, una práctica que sea con AMEU, que sea, digamos, con intervención, que sea con internación, podemos llegar a pensar que puede ser considerada invasiva, que ponga en riesgo, digamos, la salud de la persona. La vida no, pero el riesgo de la salud uno podría debatir. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Vos, estos elementos, en la ley de aborto, lo que vas haciendo es desmenuzándolo y diciendo, yo por este artículo 26, 16, para arriba, sos como un adulto. Por lo cual, la ley, artículo 8 de la ley de aborto te dice, la 26, la 27610, para yo empezar a ponerle números, ¿no? Que somos muy afectados a los números, la 27610, te dice, bueno, a ver, artículo 8, vamos limpiando, digamos, el escenario. De 16 a 18 sos como un adulto. La adolescencia, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No, no vengas acompañada. Es genial que todo el mundo esté acompañado, pero para cualquier práctica médica. Yo también, si tengo una enfermedad, que esté acompañada y que no vaya sola, siempre es algo positivo. Alguien que me contenga, alguien que me... Entonces, ahora la pregunta no es si quiero que esté acompañada o no. El tema es el acto jurídico. ¿Vale el acto jurídico de consentir? Que son dos temas distintos. Yo quiero que la gente venga acompañada, pero no quiere decir que sea obligatorio que venga siempre con la firma de alguien. Son dos cosas distintas. Yo acá te hablo de acto jurídico, más allá de que yo quiero que la gente venga acompañada. Digo un poco, porque también hay mucho rum con eso. No, porque va a tener que ir sola. No, sola no, que vaya con quien quiera. Sería buenísimo que vaya con alguien. Con la vecina, con la amiga, con la maestra, con la... Ahora, el tema es, ¿el acto jurídico vale si firma quién? Esa es la pregunta que nos hacemos en el campo del derecho civil. La validez de los actos jurídicos. Entonces, acá lo que hacemos es, limpiamos el escenario 17 18, no hay duda alguna, consciente la propia adolescencia. Perfecto, genial. El proyecto del Ejecutivo era más claro al diferenciarte de 13 a 16 y de 13 para abajo. O sea, estos adolescentes de 13 a 16 y los que son niñas, por decirlo así, que son digamos, de 13 para abajo. Sin embargo, como en el Senado había bastante resistencia a esta diferenciación y que decían, pero no, ¿cómo que vaya sola a confundir? Que vaya sola con el acto jurídico, etcétera. Y el tema de la edad y grado de madurez, digamos, todo esto, que le tienen terror porque ellos se sienten seguros si te dicen a qué edad puede. ¿A qué edad puede? Cuando en realidad en términos de autonomía progresiva, vos pones edades, pero son meramente una presunción juris tantum, porque 12 años, 11 meses, son niñas, pero no quiere decir que no tengan el discernimiento del de 13 de la semana que viene. Entonces, en estos casos que tienen que ver con el derecho a la salud, que tienen que ver con derechos personalísimos, que hacen también a la madurez que la persona tenga, eso tenés que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso nosotros hicimos, hay una edad, hicimos categorías que son meramente, digamos, en algún punto, una presunción juris tantum de 13 en adelante, esta presunción de discernimiento, que no quiere decir que el de 12 no lo tenga. Lo que pasa es que vas a tener que verlo en el caso concreto. Entonces, el del Ejecutivo era más claro al diferenciar mejor las categorías. El que salió sancionado por estas ideas, estas presiones y estos miedos, hace 16 para arriba y 6 para abajo y hace todo una cosa de conformidad con el artículo 26 y la resolución 65 del 2015, que es la resolución que hicimos nosotros con un grupo grande de distintas disciplinas en el marco del Ministerio de Salud que estaba a cargo Goyan en la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015, que claramente nunca se pudo poner, digamos, en funcionamiento su clara interpretación, pero que nadie derogó tampoco, ¿no? Por lo cual, esa resolución que es muy buena y que aclara bien este artículo 26, que se entiende por invasivo y que no, justamente es importante y la vuelve a retomar esta ley de aborto, tanto para lo que tiene que ver con personas menores de edad, como para lo que tiene que ver con personas con discapacidad. Entonces, vos acá tenés, a mí me gusta más, a mí en lo personal, en la propuesta del Ejecutivo me parecía más claro, el proyecto del Ejecutivo. Ahora, hay que esperar cómo viene la reglamentación, porque es probable que la reglamentación del artículo 8, el Ejecutivo lo que haga es aclarar esto que quedó muy amplio, justamente, a la hora de... Y que de hecho, si uno lee los protocolos, y en especial el protocolo nacional de ILE, cuando eran las cuestiones de causales, en 1921, que había reformado
Ginés, cuando asume en el gobierno actual, justamente ahí se hace bien las categorías y se aborda muy bien la cuestión de las niñas y los adolescentes, esta diferenciación de 13 para abajo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a ser muy importante la invasividad y no invasividad de la práctica. Y ahí tiene que ver también con el tema de la madurez. Por lo cual me parece que esto va a quedar mejor aclarado para mi gusto, por lo que yo creo, en la reglamentación que en breve vendrá, por lo cual este es como un interrogante, la parte, digamos, final de esta pregunta, me parece, ¿no? Porque como le falta la parte de la reglamentación, creo que vamos a estar a la espera de eso. En materia de discapacidad, es un tema muy interesante que estamos justamente escribiendo sobre esto. Estamos escribiendo de toda la ley, pero digamos ahí tuvimos un debate interesante entre nosotros. ¿Por qué? Porque el artículo 7, en materia de consentimiento informado, te dice en la última parte, ninguna persona, y lo voy a leer bien para no confundirme ninguna palabra, nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho. Nadie. Entonces yo te pregunto, ¿no? Me pregunto, ¿no? En el artículo 9, aquellos casos excepcionalísimos del artículo 32 del Código Civil Comercial, donde persona que no pueda darse a entender con el entorno, que realmente no tiene posibilidad de comunicarse, digamos que realmente tiene una discapacidad severísima, severísima. Como no puede darse a entender, ¿no le vas a hacer el aborto? Cuando además esos casos son todos de violación, porque claramente no pudo consentir el acto sexual. Entonces digo, ojo con esto, porque me parece que a veces somos más teóricos y terminamos siendo fundamentalistas, es todo o nada, y terminamos en esos opuestos por violar y por desproteger a las personas más vulnerables. Por eso nosotros somos críticos y como siempre, la propia ley nos lleva al artículo, digamos, 3, y nos hace toda una mirada de derechos humanos y todo, la pregunta es, ¿qué derechos le voy? Porque después, ¿qué te dicen algunos? Bueno, con autorización judicial. Y la pregunta es, en un tema como aborto, donde el paso del tiempo, te juega en contra. Cuando el aborto lo retrasas más, peor es. Entonces, ¿por qué un juez que autoriza judicialmente, que es un tercero, en definitiva, nos guste o no nos guste, es un tercero, sabe más que el propio curador, que es quien conoce a la persona, que por un proceso judicial está nombrado curador, por lo cual conoce a la persona, tiene un vínculo afectivo, sabe qué le pasa, sabe que... No sé, también a nosotros dejamos en el libro una puerta abierta porque nos parece que esta mirada del artículo 7 de nadie puede, con el artículo 9, donde justamente acá te dice, la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el consentimiento para el ejercicio. Si impide prestar, impide prestar. O la persona ha sido declarada incapaz, deberá prestar su consentimiento. Si impide prestar el consentimiento, ¿cómo poder prestar el consentimiento? Hay una contradicción ahí. Si impide prestar, no puede prestar. Es obvio. Y no te queda otra que lo que tiene que ver con la representación. No es un caso de apoyo, no es un caso de asistencia. Entonces yo creo que acá la ley incurre porque le tiene terror a esta idea de, es cierto, que se hizo un súper abuso durante tantísimos años de que todo incapacidad, que era incapacidad. Y la mirada del modelo social de la discapacidad es una mirada mucho más profunda, justamente donde la capacidad es el principio, donde la regla, digamos, donde la excepción es la restricción, una restricción sumamente cuidada. Ahora, no es mintiendo, porque nos pasó cuando hicimos el Código Civil. Los casos Cerati, en su momento Cerati estaba, cuando hicimos el código existen lamentablemente pocos, pero hay. Esos casos no podés pedirle un apoyo. Esos casos son claramente de representación y no de asistencia. Porque yo también creo que el querer hacerle ver una realidad que no tienen termina siendo una desprotección. Yo creo que yo quiero un derecho para que le haga bien a la gente. Si yo hago teoría, pero esa teoría no termina realmente de visibilizar las diferencias que hay en la práctica, me parece que la teoría termina por tener deficiencias enormes porque yo quiero un derecho que se aplique a la gente. Y en definitiva la gente tiene casos muy pocos, como Cerati, o casos que no pueden prestar el consentimiento, y el resto de los casos un montón donde sí. No es uno u otro, ambos tienen que estar también contenidos en la ley sin ningún miedo al respecto, en términos constitucionales convencionales. Y conjuntamente con esta ley se sancionó la ley de los 1000 días. ¿Te parece suficiente como para brindar asistencia? A ver, la ley de 1010 yo creo que ha sido una gran apuesta, una gran jugada del Ejecutivo al haber dicho, a ver, muy simple, en términos de autonomía, el Estado va a estar, quieras abortar o quieras continuar.
sea, el Estado justamente te va a acompañar, te va a apoyar, te va a fortalecer, te va, digamos, va a no dejarte en pampa y la vida. Tanto quieras abortar como quieras continuar. Y en esa idea de la lógica de cara y contra cara, la misma moneda, centrada en la idea de voluntad, o en estas frases también que decimos del feminismo, la maternidad será deseada o no será. Si vos la deseás, pero por cuestiones socioeconómicas no podés, el Estado va a estar, porque es deseada, y el Estado está. Ahora, si vos no la deseás, el Estado también va a estar, para que no muera, para que no vayas a la clandestinidad, para que no... en ambas. Entonces yo creo que una lógica muy buena que planteó el Ejecutivo, yo en esto sí creo que esto es una idea de Vilma, de Ibarra, que conozco hace muchos años, y tengo realmente un gran afecto, una gran estima intelectual, pero la verdad es una persona que sabe muchísimo y es una muy buena, ha sido muy buena diputada, ha sido muy buena senadora con proyectos realmente de ley muy buenos. De hecho, matrimonio igualitario en gran parte se lo debemos a ella. Yo creo que es una muy buena estrategia político-legislativo, por decirlo así, de poder mostrar que el Estado está para ambas, ¿no? Y la verdad que yo creo que está bien. Ahora vos me decís, la ley de los 1000 días, en definitiva, no es otra cosa que lo que siempre se dijo de la convención y todo el fortalecimiento familiar. Lo que se ha dicho también de, digamos, de las desigualdades socioeconómicas, de lo que, digamos, que nunca se te viola un derecho por ser pobre, que nunca es un justificativo para sacarte un derecho, que nunca la adopción es una figura para pasar chicos de familia. O sea, con esta idea de que la pobreza no sea, bueno, a ver, te saco, ¿no? Al contrario, te empodero, yo Estado estoy presente. Bueno, forma parte de esa lógica en clave de derechos humanos de una mirada constitucionalizada, convencionalizada, por lo cual yo creo que ha sido una gran jugada y yo creo que la verdad que ha servido muchísimo para descomprimir, no aquellos que te decían, bueno, entonces que lo tenga, el que lo tenga igual. Eso es la mujer en base, la persona gestante como en base. Y es lo peor que te puede pasar. Entonces digo, me parece que ahí está la gran acierto de esta ley de 2010, que va a ser una ley como otra, que sí tiene presupuesto atrás, o que sí tiene erogación de presupuesto. Bueno, lo que tiene que ver después con su implementación y con su efectividad, ¿no? Ambas leyes tienen sus problemas de efectividad. Pero tener la ley, como siempre decimos, es un gran primer paso, más allá de que después, bueno, viene esta segunda etapa que tiene que ver con la implementación y, en definitiva, con la satisfacción efectiva de los derechos, ¿no? Y ahora más yendo a lo que es la objeción de conciencia y cómo está legislada. ¿En qué casos la misma no operaría? A ver, yo creo que la objeción de conciencia también fue mucho rum, porque también es cierto que esto que dicen, ¿no? Uno se quema con leche y ve una vaca y llora. Si uno realmente analiza lo que ha pasado casi 100 años de práctica de ILE, de casos de abuso, la verdad que la objeción de conciencia ha servido para justamente retrasar, impedir lo que era permitido desde la ley. Esto de una chiquita de 10 años abusada porque se le niegue en base, digamos, sobre la base de una objeción de conciencia realmente es terrible, ¿no? Es permitir la violación de derechos y de derechos que ponderación de derechos es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, uno ya le tenía miedo a la objeción de conciencia, porque fue la figura justo que hizo que nunca la ILE pudiera tener su lugar práctico, digamos, tal cual como debería haber estado según el ordenamiento jurídico nuestro que lo permite desde 1921. Entonces, yo creo que le teníamos terror, la objeción de conciencia va a ser la figura para que después no se pueda... Yo en esto también estoy a favor de la postura que ha tenido. Si uno analiza en términos comparativos el proyecto de ley del 2018 que salió sancionado en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley último que presenta la campaña del 2019 y el proyecto del Ejecutivo sancionado, también uno se da cuenta que la campaña proponía no regular la objeción de conciencia, no decir nada al respecto. Y el Ejecutivo regula. Y yo creo que el Ejecutivo hace bien. Porque la falta de regulación hubiera sido pasto para las fieras, ¿para qué? Para esconderse en la objeción de conciencia, por la falta de regulación. Cuando vos lo regulás, en el caso de la ley 27610, justamente lo que haces es ubicarla en su justo lugar. Vos tenés derecho que por convicciones íntimas seas objetora de conciencia, perfecto. Pero primero, que seas objetora de conciencia en el privado y en el público. Porque no sea cosa, si es tanto las convicciones personales, vos sos la misma en el ámbito del público y en el privado. Digamos, yo tengo una convicción
cuando doy clase y una convicción cuando hablo con vos. No, yo tengo la misma convicción cuando doy clase que cuando hablo con vos. Tengo una coherencia. Podés compartir o no compartir, es otra cosa. Pero digamos, no te digo una cosa u otra. Yo no es que estoy a favor del matrimonio igualitario cuando doy clase y acá estoy en contra. Estoy a favor cuando doy clase y cuando estoy hablando con vos. Pero tengo una lógica. Entonces, esa lógica, si es una convicción personal, ética, religiosa, la tengo en todos lados, porque esa es mi convicción general. Muy bien. Entonces, no hagamos que en el público soy objetor, pero ahora en el privado bien que me ganan mis buenos morlacos al respecto con el mercado negro. N-O. Entonces, poner eso me parecía, es algo como básico, ¿no? Pero es colocar a la objeción de conciencia en su justo lugar. Porque la pregunta es, ¿sos tan objetor? Si sos en un lugar y en el otro. Bueno, muy bien. Esa es una. Después, la clave está de la objeción en su justo lugar en el concepto de derivación, que lo tiene muy claro los artículos 10 y 11. El 11 fue un artículo que se adicionó en este debate durante diputados, no estaba en el proyecto original del Ejecutivo. El 10 y el 11 son básicos, que sí, que también es cierto el copete del 11, el copete quiere decir como el título del artículo, ¿no? El copete del 11 te dice objeción de conciencia, obligaciones de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces pareciera que la objeción de conciencia lo ata a los establecimientos de salud, pero cuando vos lees el artículo, no habla de las instituciones, no habla de la objeción de conciencia institucional, te habla de los profesionales que integran. Siempre está hablando de la persona, porque la objeción de conciencia es un derecho personalísimo y como tal es de las personas, no de las instituciones. Vos podés tener todos objetores, pero la institución no es la institución objetora. La institución puede tener una cierta mirada, pero no tiene el derecho a la identidad, la institución. Digamos, la institución no tiene derecho a la educación. En todo caso, ellos tienen herramientas para capacitar a sus profesionales, pero no tiene el derecho a la institución misma a educarse en la institución como institución. No, tiene derecho a que sus integrantes tengan derecho a la educación, a la capacitación. O sea, digo un poco para ir viendo que había limitaciones de índole estructurales. Por el poder reconocer derechos que son típicos derechos humanos a la institución como tal. En todo caso, a las personas. Es cierto. Y por eso el artículo 11 deja bien en claro las obligaciones que tiene de la institución que deriva, las funciones que derivan. Por lo cual a vos te implica, primero, conocer bien dónde sí se hace. Porque vos como institución, que no tiene nadie que lo haga, como tenés la obligación de derivar y el costo de la derivación es tuya por tu responsabilidad, al menos tendrás que empezar a fijarte, che, mira acá en Derqui, acá, ¿qué lugar hacen? Empezar a indagar, empezar a saber para derivar bien, porque es una responsabilidad tuya. Entonces, vas regulando en tu justo lugar. ¿Tenés derecho por tu autonomía a ser objetor de conciencia por tu religión? Perfecto. Ahora, eso no te quita que sepas quién lo hace para derivarla bien. También, tratarla bien. No, por eso la ley dice muy bien esto de no presiones. Hay que tener también el respeto por la libertad, por lo que la persona dice. No que venga a mi lugar y diga, no, pero mira, pensarlo bien porque la adopción, porque pensarlo bien. De ninguna manera, esa es una injerencia estatal ilegítima. Es una injerencia sanitaria ilegítima, porque está prohibido por la ley. Vos en todo caso, al ser objetor, como no lo compartís, derivas. Eso obviamente corre riesgo a la persona, como cualquier cuestión que corre riesgo a la persona, tenés que atenderla. Pero ese es el ABC, digamos, de la medicina, ¿no? Del ámbito médico. Entonces, yo creo que estoy a favor de que se haya regulado. Esta aclaración que se hizo en el artículo 11, que se incorporó durante el debate en diputados, no me parece que haga perder ni la télesis, ni la finalidad, ni la coherencia que el proyecto y que ahora ley 27610 tiene, para nada. Me parece que aclaró nada más que este deber de derivación está en cabeza de quien deriva y que además tiene que pagar el costo justamente o todo lo que implica esta derivación. Me parece que está bien, yo creo que es una postura legislativa acorde. Esto de la ponderación de derechos, te respeto que la objeción de conciencia porque tenés un derecho y está bien, es un derecho loable, pero ojo, siempre y cuando, porque todo es la famosa atención y ponderación de derechos, nada más y nada menos que eso. Y como tiene una mirada restrictiva, porque es con derivación y todo, yo creo que acá es la mejor. Ahora, viene ahora una segunda etapa de la práctica, digamos, ¿no? ¿Cómo implemento eso? Porque me parece que también se tiene derecho la persona de saber, che, en este lugar hay objetores o no.
¿voy a este lugar o no voy a este lugar? Yo como profesional quiero saber en qué lugar hay objetores o no, para saber si derivo o no derivo a ese lugar. Bueno, me parece que puede haber una mayor información sobre, bueno, quiénes son objetores y quiénes no. Y de hecho, las instituciones que saben que van a tener que derivar sí o sí, porque no tienen a nadie, seguramente cuando abran a concurso de nuevo, van a querer sí tener alguno que no sea objetor para no tener que derivar y correr el riesgo de la responsabilidad por una mala derivación. Bueno, si esto sirve como una herramienta de persuasión para persuadir, para realmente empezar a incorporar gente que no sea objetor de conciencia, bienvenido sea. Y eso lo linkeo con el artículo 19 sobre capacitación. Y también a su vez también con ¿qué? Con la formación de los y las médicas y profesionales de la salud. Vos ahora al ser ley, no estar prohibido, estar permitido, no ser clandestino, ser legal, vos tenés que darlo a las universidades, tenés que darlo a las facultades, tenés que darlo a los lugares de formación con una mirada distinta. Y eso también se va a poner. Yo creo que de acá a 20 años, 30 años, ojalá menos, no va a haber esos objetores, porque realmente se van a dar cuenta que más allá de lo que cada uno quiera hacer, que eso está de cada uno, no quiere decir que un medicamento, digamos, porque si vos lo haces dentro de las primeras 14 semanas suele ser medicamentoso y todo, bueno, la atención de derechos claramente es mucho menos fuerte que aquellos de esto que ponían en las imágenes. Me acuerdo en el 2018 cuando estábamos ahí en presencia del Senado, que estábamos en Pro de Piñero, que alguien puso un video que era un parto. Y las dos desesperadas, pero esto no es una interrupción, esto es realmente un parto. Bueno, que también jugaron mucho con la chicana, ¿no? De lo sensacionalista, ¿no? Esto también. Y me parece que en ese punto este debate ha permitido ver quién es quién, qué argumentos se tiene, quiénes tenemos realmente una mirada del derecho laico, quiénes tienen una mirada del derecho religioso. Bueno, nada, ¿no? También ver qué argumentos de peso y qué argumentos que realmente no son argumentos, que son cuestiones morales, que son cuestiones religiosas y eso tiene que estar en la conciencia de cada uno, pero no tiene que estar puesto en una ley. Porque en definitiva siempre decimos, en el derecho entramos todos, el tema es que el derecho lo deje entrar. No tenemos por qué solamente visibilizar una sola forma de ver la vida. Porque nuestra forma, al estar a favor de la ley, del aborto, no le prohibía a aquellos que no quieren no hacerlo. Pero a aquellos que sí prohíben o no quieren hacerlo, nos prohíben a nosotros cuando estamos a favor del aborto, ¿no? Ahora, como decía recién, hay ciertos supuestos en los cuales, por más que seas objetor de conciencia, no podés derivar, sino que sí o sí tenés que realizar la práctica. ¿Cierto? Eso entiendo que también me parece que está relacionado con el decreto número 14 del corriente año, que hace una observación también a lo que es la salud integral, ¿cierto? Sí. En la realidad, esta quita del artículo 4, del 16, si mal no recuerdo, de la palabra integral de salud. Norma Durango, como miembro informante del Senado, que ya adelanta que va a haber este decreto, este veto parcial, para no tener que ir después de nuevo otra vez a diputados y le cambiar, etc. Ella dice que es, y pone como argumento de peso, para que mantener exactamente las causales de 1921 con los mismos términos, las mismas palabras. Dice salud, no dice integral. Lo cierto es que eso se hizo, ¿saben? Para lograr 2 o 3 votos más. Esta es la realidad. Digamos, porque, a ver, vuelvo otra vez antes, no está mal. A mí me parece, yo siempre quise construir un derecho no hipócrita. A mí me gusta que debatamos sobre la base de lo que, o sea, el derecho también es política. Y hay que animarse también a blanquear que el derecho también son juegos y manejos y, digamos, y también pujas y tensiones políticas, porque la sociedad es política. Digo, no es casualidad que vos digas la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el código civil, técnicas de reproducción y aborto. ¿Quiénes estuvieron en contra? La Iglesia fue un actor social en contra. Pero qué casualidad, no es casualidad. Son las pujas que se internas en lo que tiene que ver con una mirada más conservadora, una mirada más progresista, y está bien. Así son las sociedades, son los debates que las sociedades se dan. Yo digo, no está mal blanquear esto. Entonces vos me decís, tengo que justificarte jurídicamente por qué le sacamos integral. Yo te digo, yo primero te voy a hacer la justificación política, que también existe y forma parte de este juego. Ahora también te voy a dar la otra justificación. Es cierto que el concepto de salud
ya lo dice la OMS desde 1948, digamos, hace muchísimos años, que es de por sí integral. Entonces era redundante decir salud integral porque la salud es de por sí integral. Entonces, para mantener la idea de que las causales son exactamente las mismas y no se cambia nada, por lo cual no se le suma la palabra integral, bueno, bárbaro, entonces, digamos, queda el mismo texto y se saca y se quita la palabra integral. Pero en la práctica no va a tener ninguna repercusión en la interpretación de esas normativas, porque las causales en materia de salud siempre, digamos, o por lo menos la doctrina y la interpretación más contemporánea en clave de derechos humanos, siempre ha sido que la salud es integral, por lo cual me parece que ahí no va a haber mucho cambio. Porque además, ¿sabes qué? Tenemos algo que es importantísimo, que es la interpretación dinámica. Todas las leyes se tienen que ir interpretando de manera dinámica. Nos pasa con la Convención Americana y el famoso artículo de, en general, ¿no? La protección de la vida es en general. En 1969, cuando se hizo la Convención Americana, las técnicas de reproducción asistida in vitro no existían. Por eso el concepto de la concepción, porque no había otra forma de concebir que no sea el óvulo y el esperma dentro de la persona por un acto sexual. El avance de la técnica, casi 10 años después, en 1978, en Inglaterra, se hace el primer caso de técnica in vitro, donde se puede hacer óvulo y esperma por fuera del cuerpo de la mujer, y bueno, el concepto de concepción ahí te quedó raro. Concepción es anidación o concepción es juntar óvulo y esperma, no importa que sea fuera o adentro, bueno, y por eso mismo, y está bien que haya interpretaciones dinámicas, porque nuestras normativas tienen una visión de la realidad distinta a la que soy. ¿Por qué? Por suerte, por el avance. Por eso el propio artículo 3 de la ley 2710 de aborto, de IVE, mejor dicho, dice que uno de los derechos que está involucrado es el derecho a gozar del avance de la ciencia médica. Ergo, mañana se cambia el misoprostol por un spray que te pone, digo, no sé, estoy... Y eso es más beneficioso, tiene mayor perspectiva, tiene mayor... Y es más, no te... y será el spray y no será el misoprostol, digamos. Y si es una vacuna, y si es la vacuna, digamos, no importa eso. Pero siempre tiene que estar en la saga del avance de la ciencia. Y eso me parece que eso te obliga a tener una interpretación dinámica, ver lo que pasa en la sociedad y ver cómo se interpela justamente a las normas y su interpretación. Exactamente. Y luego de sancionada la ley, ciertos grupos indicaron que la normativa contrariaba obligaciones internacionales que teníamos como país y que iban a presentar recursos legales como para poder llegar a que se declare su inconstitucionalidad. ¿Vos qué opinás de esto? Bueno, primero hay un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados para derogar la ley, digamos, ya, o sea que, de hecho, Elías de Pérez cuando habla en Senado, ya sabiendo, dice, si se llega a sancionar, vamos a ir a la justicia, o sea que ya está avisado y de hecho hubo una acción que se hizo ya en diciembre, si bien para el protocolo ILE, poniendo en tensión el protocolo de Nación, ya estaba en mira, de hecho, la redacción de la demanda, que son casi 100 y pico páginas, 105 por ahí, mete también el tema de la posterior sanción de la ley, ¿no? Yo creo que ahora en febrero, cuando salgamos de la feria judicial, yo creo que va a haber planteos. Esto yo creo que era obvio. Como también nos pasó con matrimonio igualitario cuando había los primeros registros civiles que no casaban, porque tenían objeción de conciencia, ¿no? Y después se dieron cuenta, no, flaco, vos no puedes violar un derecho. En todo caso, o sea, tomá vos otras cosas, no sé, no cases, pero vos no podés no casar, porque estás violando una norma legal. Yo creo que esto tarde o temprano, o sea, por eso la puesta en práctica de esta ley es fundamental, porque una vez que la ley ya entra en la práctica, entra a tener, a ser parte de la realidad, ya eso es muy difícil tirar para atrás. Así como ya hoy sería inviable derogar la ley de matrimonio igualitario, sería inviable derogar la ley de identidad de género, sería inviable derogar el Código Civil. Bueno, yo creo que son conquistas y donde la práctica y el uso se van dando cuenta que nada de lo que vaticinaban era. No, yo me acuerdo cuando Lita Caro decía, no, este código y estas leyes van a tirar la familia y la familia. Y la verdad es que estas leyes no tiran ninguna familia. En todo caso, son familias o decisiones de los individuos de relaciones que no funcionan. Digamos, no como un divorcio incausado, que la gente se puede divorciar cuando quiera, se puede casar y divorciar mañana, sí. Y la gente no se casa por deporte. La gente no es que sale a la mañana a hacer footing, viejo, ¿qué hacemos? Divorciemos no, bueno, dale, casemos no, bueno, dale. La gente esas decisiones realmente le da muchísima importancia, pero no pasa por lo jurídico, pasa por lo afectivo.
Ahora, lo jurídicamente, digamos, lo jurídico no tiene que ser un impedimento para que ya algo que es doloroso, ya algo que es realmente, que forma parte de decisiones que son profundas para las personas, tengan encima tener todo un trámite y un trance en tribunales que termina siendo iatrogénico, que te empeore la situación. De ninguna manera. Entonces acompañamos la vida de la gente. No las torturamos ni las queremos jorobar. Al contrario, que tenemos un compromiso profundo con los derechos humanos. Siempre queremos que las leyes los puedan contener y acompañar, no que los puedan, con el dedito acusador, andar sancionando o andar diciéndole vos sos bueno, vos sos malo, vos sos... ¿Quién es uno para decir moralmente que es bueno o que no? Esto de no, porque las personas que abortan, yo no sé, yo tuve una historia de vida distinta. Entonces yo no soy quien para decir si está bien o está mal. Sí yo peleo por las libertades, porque la gente tenga la posibilidad de optar por distintas formas y que haga lo que... Hubiera sido mejor que no hubiera sido mejor, pero bueno, los métodos anticonceptivos fallan, fallan. Puede quedar, y lamentablemente quedó. Aunque tuvo la previsión de cuidarse, falló, pasa eso. Bueno, que tenga la posibilidad de decidir. Te digo, a mí me parece que esta mirada de ir a la justicia para la inconstitucionalidad forma parte de las reglas del juego, y me parece que, bueno, el tema es que tengamos una justicia a la altura de las circunstancias para poder desligarse esto, ¿no? De las cuestiones personales y morales y religiosas para realmente sobreponer las cuestiones de derechos humanos. Porque, de hecho, todo el mundo cita la Convención de los Derechos del Niño y estuvo el presidente del Comité de Derechos del Niño, que es el órgano máximo que interpreta de manera dinámica, según la propia convención, como es el Comité de Derechos del Niño. Estuvo Luis Pedernera 2 veces, diputado y en Senado, diciendo, estimado y estimada, la posibilidad de la IVA, de interrupción voluntaria del embarazo, no viola la Convención de Derechos del Niño. No hay ni una reserva, es una cuestión interpretativa, es una ley nada más, ¿no? Y siguen y siguen. Entonces, no es un tema de debate constitucional, es un tema de oído, digamos, de no querer escuchar lo que no quieren escuchar. Y ya sobre eso no se puede hacer mucho. Cuando vos hablas de decir, no, la homosexualidad es una enfermedad, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo vas a discutir sobre la base de eso? Es un tema de construcción social, es un tema de identidad, es un tema de orientación sexual, es un tema de decisiones, es un tema de autonomía, es un tema de libertad, es un tema de... No quieren escuchar, es una enfermedad. Y bueno, anda con la enfermedad, ¿qué querés que te voy a decir? Te digo, ahora, la pregunta es que eso tenga eco en la justicia. Si queremos una justicia que realmente se anime a mirar a la gente a la cara, porque la justicia le debe tanto a la ciudadanía. Porque además, yo siempre digo, los 3 poderes del Estado, la justicia es el menos democrático. Al Ejecutivo cada 4 años lo votás. Al Legislativo se renueva cada 2. Al Judicial, una vez que lo designaste, nunca más. Está bien, 75 años. Cuasi vitalicio, llamalo como quieras. Muy bien. Y es un problema porque no rinden cuentas. Porque yo como investigadora del CONICET cada 2 años tengo que decir al CONICET los libros que escribí, las charlas que di, las ideas que tuve, las peleas que di, las leyes. Cada 2 años tengo que rendir cuentas. En la facultad tengo que renovar mi lugar como profesora cada 7 años. Y ellos que tienen una responsabilidad enorme, pueden nunca más agarrar un libro, pueden nunca más hacer un curso, Hay algo también ahí profundo para agarrar y analizar. Y no es casualidad que nuestra justicia siempre ha sido más bien en gran parte celeste. Porque ha tenido siempre una mirada conservadora, ha tenido siempre una mirada elitista, ha tenido una mirada verticalista, ha tenido una mirada justamente en contra de una sociedad que le interpela constantemente en clave de derechos humanos. Por eso yo creo que también ahí, cuando hicimos el trabajo en el Consejo Consultivo, el año pasado, en el marco del decreto 635, justamente nos animamos a poder dar todos estos debates y preguntarnos qué justicia queremos, qué justicia nos merecemos. En vez de saltar con eslogan, no, quieren la impunidad, ¿por qué no nos animamos a debatir en serio y de manera profunda, sin eslogans, qué justicia queremos? Y yo creo que también esta ley de aborto nos obliga a seguir profundizando y a seguir hurgando por lugares incómodos, por lugares muy necesarios, porque una justicia distinta es una justicia que también se anime a mirar a estas mujeres que han pasado por abortos clandestinos. Entonces espero que la justicia, cuando estén estos casos en la justicia, pueda estar a la altura de las circunstancias y poder realmente hacer sentencias que rechacen nada más y nada menos una ley harto debatida en la sociedad. Quiero saber qué ley se ha debatido
con tanta democratización que la de IBE. Enorme, enorme, enorme. Las pibas, les pibes, en las escuelas, en los medios, más debate que esto, imposible. Y son las reglas del juego. Entonces me parece que es importante. Y también yo siempre, digamos, pienso, si no sería, un poco atando al Consejo Consultivo, ¿no? Vos hoy tenés una ley que por nuestro sistema constitucional, cualquier juez pudiera decretar la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Entonces es un problema, porque vos ya tenés ahí una puesta en crisis. Ponle que un juez del interior de algún lado de la ley constitucional, y ahí tenés hasta que vaya a la Cámara, hasta que vaya al Superior Tribunal, hasta que vaya a la Corte, y eso impide. Yo creo que deberíamos replantearnos una acción declarativa de inconstitucionalidad directamente ante la Corte, justamente para que estos casos se resuelvan rápido y que la Corte diga, es constitucional y no se debate más. O que diga alguna norma, una constitucionalidad parcial o total, que vuelva por reenvío al legislativo y un buen diálogo también entre dos poderes como es el judicial y el legislativo. Creo que también es algo que propusimos nosotros, algunos de nosotros, en el marco del Consejo Consultivo, y creo que para justamente la ley de aborto sería interesante poder también, como una excusa o una buena excusa, poder también debatir estos otros temas. Y por último, Marisa, ¿tenés algún tipo de objeción respecto a la norma? Bueno, la de personas menores de edad, yo la verdad que hubiera mantenido, incluso le hubiera hecho algunos cambios, pero no importa, el proyecto del Ejecutivo me parece que es más claro, vamos a ver ahora qué pasa con la reglamentación. Esto que te decían personas con discapacidad, y esa contradicción cuando dicen que cuando alguien no puede prestar consentimiento, presta consentimiento. Ahí me parece que es una clara contradicción. Pero la verdad que la ley es buena, la verdad que está muy bien redactada, digamos, conozco mucho el equipo de redacción de Vilma, digamos, soy una amiga aparte de Jessie y de Flor Feldman, que son las dos redactoras de este proyecto desde el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica. En el Ministerio de Salud también hay gente que conoce mucho, en el Ministerio de las Mujeres también, por lo cual yo creo que es una muy buena ley, digamos. La verdad, y además también es cierto que ellos toman muchísimo de todo lo que se fue trabajando, ¿no? Digamos que no parten de cero. Y a mí me encantan esas leyes que realmente toman todos los debates anteriores. Me parece que como parte de construcciones sororas, como le diríamos, ¿no? Dentro del feminismo. Yo creo que uno siempre tiene que tomar y rescatar lo bueno que tienen otros proyectos, porque en definitiva uno nunca nace sabiendo todo, ni tampoco uno, creo que habla bien de nosotros y nosotras si tenemos la capacidad de valorar lo que otros vienen trabajando. Y esto que en aborto fue los debates que dieron las históricas, ¿no? Por eso Pila Miyerki, por eso, digamos, Nina Brugo, por eso tantas históricas que han debatido estos temas y por eso estamos hoy acá, porque ellas también caminaron en su momento y en contextos mucho más complejos que los nuestros, ¿no? Entonces yo siempre valoro y rescato lo que otros han hecho y han propuesto y me parece que está bueno construir sobre lo ya construido y no destruir, porque yo creo que también hemos tenido, y el derecho es muy individualista, y creo que tenemos una mirada bastante individualista de que uno solamente construye uno solo. A mí me parece que primero nunca construye solo, y creo que habla mal de uno si construye solo. Y por eso, por ejemplo, el Código Civil hace una no construcción colectiva, de hecho nosotros somos un grupo grande, y somos un grupo en el cual tenemos nuestras diferencias, pero realmente tenemos nuestras valoraciones. Somos un grupo federal, ahí es de Mendoza, Nora estaba en Córdoba, digamos. Y creo que también somos esto que yo siempre digo, la coherencia entre lo que se dice, se hace y se escribe, ¿no? Tenemos una mirada de construcción federal y colectiva. Me parece que estos proyectos y estas leyes, nada más y nada menos, se ganan por suerte por haber podido romper estas construcciones individuales y apostar por construcciones colectivas que hoy diríamos del feminismo sororas. Así que yo creo que es una gran ley, más allá de que uno puede, como todo texto, ¿no? Uno a veces le cambiaría alguna palabrita que otra, pero la verdad creo que es una muy, muy, muy buena ley. Nada, con otro gran desafío, porque tener ley es una primera etapa importantísima, pero es una primera etapa, ahora viene la segunda etapa que es la de implementación. Y bueno, como siempre decimos, en la cancha se ven los pingos, y la verdad que también, yo siempre digo, ya a esta altura tenemos mucho lucha en el ADN, ¿no? Mucha lucha en sangre. Entonces yo creo que, en definitiva, será seguir luchando, en definitiva, por estos derechos, por esta ampliación de derechos, por este principio de progresividad y no regresividad. Pero bueno, no sabemos ser de otro modo. Creo que, como siempre digo, las grandes transformaciones culturales siempre traen estas grandes y profundas luchas.
y eso implica, nada, ponerle el cuerpo y la cabeza, así que estaremos una vez más en este lado de, digamos, de los derechos, ¿no? Así que bueno, nada, feliz de poder formar parte de este 2021 con nada más y nada menos con esta dupla legislativa entre IBE y Mil Días. Muchas gracias a todos por habernos acompañado durante esta entrevista. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales para mantenerse siempre informados.